Muy bien. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase. Vamos a hacer una oración como lo hacemos todos los jueves y vamos a dar gracias al Señor porque nos permite estar estudiando su palabra un jueves más y espero la participación de todos. Así que vamos a comenzar. Señor, gracias en esta noche te damos por la bendición, Señor, que es poder compartir tu palabra un jueves más, Señor. Un día más, Señor, que tú nos permites honrar tu nombre a través del estudio de tu divina palabra, Señor, y solo podemos agradecerte, Señor. Mira los que están conectados ya, Señor, con nosotros. Mira los que posiblemente se conectan un poquito más tarde. Y los que posiblemente ven esta grabación, Señor, en el futuro. Bendícelos a todos de igual manera, Señor, y que seamos edificados a través de la clase de hoy y de tu palabra, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Eh, Hoy vamos a comenzar una, una clase, un libro nuevo y se titula Guiándonos unos a otros, el liderazgo en la iglesia. Y es interesante que el título se llame El liderazgo en la iglesia y a la misma vez ahí diga, ¿verdad? Que nos estamos guiando unos a los otros. Así que eh, no se trata de que un líder no comparte con los demás, ¿no? Se supone que si somos líderes, pues nos guiamos unos a los otros. Y este es un tema que yo creo que ah, le hace falta a todo el mundo, me hace falta a mí, le hace falta a la iglesia, le hace falta a todo el que pertenece a una congregación entender eh, lo que es un líder dentro de la congregación, porque cuando hablamos de líderes es algo que mucha gente quiere estar al frente, quiere estar como decimos nosotros, con el micrófono en la mano, ser el protagonista y que todo el mundo esté atendiendo a uno. Pero cuando nosotros vamos a la escritura para poder ser líder, hay muchas cosas que uno debe de cumplir. Y eso lo vamos a ver a través de esta clase. ¿Qué se necesita de parte de alguien para ser líder en la iglesia? Así que yo espero que sea de beneficio para todos nosotros y que si nosotros tenemos una idea errónea de lo que es un líder en la congregación, pues la aclaremos, ¿sabe? Que entendamos realmente qué es lo que Dios quiere a través de el liderato de la iglesia y qué es lo que Dios está buscando en un líder en la congregación, ¿ok? Eh, la clase de hoy se titula ¿Es mala la autoridad? Así se titula la clase de hoy, ¿es mala la autoridad? Y yo creo que cuando nosotros hablamos de un líder, ¿verdad? Es obvio que el líder tiene algún tipo de autoridad y por eso, por esa razón, pues la primera clase se titula así, es mala la autoridad. Yo que estuve leyendo la clase y viendo todas las preguntas y todo eso que conlleva la clase de hoy, yo estoy segurísimo de que nosotros nos vamos a cubrir esta clase en el día de hoy, especialmente esta. La vi bien larga, la vi con las preguntas llevan unas contestaciones bien largas. Así que yo de verdad que no espero que con este tema terminemos hoy, pero si no lo hacemos la semana que viene, como siempre lo hacemos. Pero como dije al principio, yo espero que la idea que tengamos, si la tenemos bien, que esto nos refuerce nuestra idea. Si nosotros realmente no entendíamos lo que es un líder dentro de la iglesia, pues que nos aclare la Biblia y que nosotros podamos ser lo suficientemente humildes para aceptar lo que dice la palabra de Dios y ver así que se supone que sea un líder en la iglesia. ¿Ok? Ok, dice la clase, comienza con una pregunta, ¿verdad?
Y esta pregunta no es una pregunta difícil. De hecho, son dos preguntas. Vamos con la primera. Y es simplemente para romper el hielo. Dice así la pregunta. ¿En qué tipo de relaciones de autoridad te encuentras actualmente? Recuerde, la clase se titula ¿Es mala la autoridad? ¿En qué tipo de relaciones de autoridad te encuentras actualmente? ¿Bajo la autoridad de quién estás ahora? ¿O si ejerces autoridad sobre alguien? A ver, ¿quién puede decir algo? ¿En qué tipo de relaciones de autoridad te encuentras actualmente? Yo quiero contestar. Dale. So, Yo sabía que te ibas a creo que contestar. tengo, Yo sabía que te ibas a decir algo ahí. tengo cuatro. Cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro. Este, sí, Tú. cuatro autoridades sobre mí. Tú tienes Sí, cuatro sin contar autoridades a, ¿verdad? Sobre mí, sin sobre ti. contar a Dios, obviamente, ¿verdad? Este, la autoridad de mi esposo, de mi amado esposo, la autoridad de mi pastor, de mi amado pastor, la autoridad de mis jefes y la autoridad de liderazgo que tengo a cargo en el distrito. Y yo ejerzo autoridad sobre un grupo de empleados. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién quiere decir algo? La Glory tiene ahí un montón de autoridades encima y también ella ejerce autoridad sobre algunos. Jessica. Dios les bendiga, buenas noches a todos. Amén. Pues principalmente, ¿verdad? La autoridad de Dios sobre mi vida. Ciertamente, ¿verdad? La figura pastoral es también una figura de autoridad para nosotros. Y en mi caso, ¿verdad? Pues no tengo esposo ni nada de esas cosas, así que la autoridad va en relación al trabajo, ¿verdad? Y en mis supervisores, en mis directores en el caso de la escuela. Y yo soy figura de autoridad, pues ciertamente para mis estudiantes cuando estoy en la sala de clase. Muy bien. Cristal. Lo Mire, hice mis porque hijas, lo hice mis porque mi hija contesta, mis hermanas contestaron. Bueno, permiso, José. Bueno, pues tengo autoridad, estoy bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de mi pastor, bajo la autoridad de mi jefe, legalmente bajo la autoridad de mi esposo. Tengo bajo autoridad a mi hijo, compañeros de trabajo, y de cierta manera yo creo que, aunque no full, pero de cierta manera como que siento con mis padres, por alguna razón, pero Ok. sí, eso es todo. Mira, Y los líderes de la iglesia también. Gracias, bye. bueno, ya usted puede ver que no solamente nosotros estamos bajo autoridad, sino que a veces ejercemos autoridad sobre algunas personas, así que tenemos esa responsabilidad también. Escribe Naomi en el Amy chat. puso el gobierno. Sí, Naomi escribió, estoy bajo autoridad del pastor y el gobierno. Tengo bajo mi autoridad a mis hijas y esposa, dice Naomi. Ok, muy bien. Ahora, mire la segunda pregunta. Dice, ¿qué experiencias relacionadas con la autoridad te han impactado especialmente? ¿Fueron buenas, malas o desagradables? Dale, Glory, yo sé que quieres decir algo. Yo alcé la mano primero que Cristal, Glory. dale, Cristal, dale. Ah, Dale. bueno, que no necesariamente tener un título de autoridad te da el respeto de las personas, que cuando tú tienes algún tipo de autoridad deberías de liderar con el ejemplo. Voy a dejar esas dos. Ok. Glory. Y que yo puedo decir que si en algunos casos ha sido muy buena, el que hayan ejercido autoridad sobre mí, pero en algunas ha sido un reto. Cuando bíblicamente no entendemos, por ejemplo, lo que es la sumisión de la esposa a su esposo, es un reto, un desafío bastante grande para nosotras las mujeres en un mundo donde se promueve tanto el feminismo y donde quizás muchas mujeres están preparadas académicamente o tienen dones y talentos que Dios les ha dado
donde pueden hacerlo muchísimo mejor que muchos hombres, pero cuando entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Y se someten tanto a su pastor, a sus líderes, a su esposo, y a todas las autoridades del liderazgo eclesiástico, es un reto, no deja de serlo, ¿verdad? Ante tanta presión del feminismo hoy en día. No es porque entendemos y apreciamos y queremos obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Que hacemos caso a lo que Dios ha dicho. Por otra parte, tengo que decir que quizás uno de los mayores retos, por ejemplo, en el área laboral, es cuando tú no estás de acuerdo o cuando tú piensas que tienes la opinión, pero tu autoridad te dice totalmente lo contrario a lo que tú quieres hacer o lo que tú piensas. Yo creo que ese es un desafío bastante grande. Y me imagino que también le pasa a las personas que se reportan a mí, por ejemplo. Amén. Naomi. Dios los bendiga. Glorimar prácticamente la contestó, pero por eso fue que a principio de la clase escribí que cuando estaba leyendo las preguntas de la lección de hoy, confronta a uno, porque cuando uno está bajo autoridad, como bien dice Glorimar, nosotros podemos pensar que algo es correcto, pero la autoridad piensa que es lo contrario. Pero más que eso, podemos ver también que cuando la autoridad nos trata injustamente, como la palabra nos manda a cada uno de nosotros, a nosotros responder a esas injusticias que está tomando esa autoridad, a cómo nosotros como cristianos poder responder. Pues sabemos que tenemos unas limitaciones, que siempre el cuerpo quiere sacar lo malo a pasear, y cómo la palabra nos enseña a nosotros, a que nosotros, ¿verdad?, nos sometamos a autoridades, a toda la autoridad, aunque sea justa o injusta, las decisiones que ellos tomen. Muy bien. Mira, yo no sé si alguien tiene una experiencia, porque no creo que nadie ha contado una experiencia, aparte de la experiencia de que alguien te diga algo y tú no estás de acuerdo, pero como es la autoridad, pues hay que obedecerlo. Y yo creo que es algo que nos ha pasado quizás a todo el mundo. No mucha gente maneja eso de la misma manera, maneja eso muy bien, ¿verdad? Hay gente que cuando la autoridad te dice algo y tú no estás de acuerdo, hay gente que hasta ahí llegó, ¿sabes? No, pues entonces esto se acabó, ¿sabes? Y se terminó. Cuando alguien podría hacer eso, y lo hemos visto en el diario vivir de las personas que no toman con bien el hecho de que le lleven la contraria y pues toman una mala decisión. Por otro lado, está también el hecho de que, por ejemplo, si yo soy autoridad y yo soy pastor, pues yo tengo que dar el ejemplo. Y entonces, como persona que ejerce autoridad sobre otro, pues yo estoy obligado a tener unas reglas, ¿verdad? Quizás podríamos decir más estrictas que los demás. Yo debo de dar el ejemplo, porque yo soy el líder, el que ejerce autoridad sobre los demás, y en ese sentido, pues yo debo de dar el ejemplo. Así que están las dos caras de la moneda. Yo no quisiera entrar en mucho detalle porque yo pudiera estar hablando sobre este tema un montón, pero es que la clase tiene muchos comentarios. Yo sé que se van a surgir más comentarios adelante y podría sonar después repetitivo si vuelvo a decir lo mismo, así que lo voy a dejar yo sé que más adelante van a haber más dudas, pero no sé si alguien tiene alguna experiencia que ha tenido con la autoridad, una buena experiencia o una mala experiencia. ¿No? Bueno. Pero hasta la autoridad se refiere algo en el trabajo, autoridad de tu casa o qué. Sí, autoridad. Tú tienes, comenzamos preguntando que si tú ejerces autoridad o estás bajo la autoridad de alguien. Y sí dijimos en mi hogar, Gloria dijo que en el hogar está bajo la autoridad de su esposo, en la iglesia del pastor, en el trabajo de su jefe, y ella ejerce autoridad porque ella es jefe de algunos, tú sabes. Así, sí. Si alguien ha tenido alguna experiencia de autoridad, mira, buena o mala, la puede contar. Bueno, en realidad me pasó cuando me casé al principio, pues, como dice Gloria, era muy difícil porque cuando Harley me decía que no,
Y yo no entendía, yo decía, no, es que tú estás diciendo que no, yo no puedo, ¿cómo que no? O sea, como que yo tenía para uno mi libre albedrío de que cuando yo decía voy a hacer algo, y ya yo estaba impuesta en Santo Domingo, pues como no vivía con mis padres, que yo decía voy a hacer algo, pues lo hacía, anyway, ¿sabes? Iba y lo hacía, ya, porque me mandé y lo hacía aunque me trayera. Entonces era para mí bien difícil cuando yo decía, un ejemplo, amor, qué sé yo, alguien me dijo que... Eso te ayudó mucho, ¿verdad? En tu matrimonio te ayudó mucho. ¿Se fue? Yo creo que se fue. Francesca se le cayó la llamada. Sí, es que Jessica. no es internet mío, que estoy caminando. Ah, ok. Perdón. Pues sí, me ayudó mucho, bastante, la verdad, someterme, porque Pues, se me hacía muy difícil. no. Someterte sí, yo estoy bromeando, estoy siendo irónico, que el llevarle la Ah. contraria a tu esposo te ayudó mucho. Ah, que sí no me ayudó nada. Eso era mucho pleito por eso. Javi me decía, yo te dije que no, y yo soy el hombre, y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo tú me dices a mí que no? ¿Por qué? Y él, porque yo te dije que no, yo tengo mis razones, y era un problema por eso. Pero gracias al Señor que entendí por la palabra y ¿sabe? Cada vez que me pasaba algo, yo tendía siempre donde Ramón, que como mi papá, bueno, es mi papá, no como es mi papá, y yo le preguntaba, ven acá, mira, yo tengo ese problema, y me dijo que no, pero es que yo no entiendo, y él me decía, pero él es tu esposo, el hombre, va, tú tienes que hacer caso. Bueno, se nos fue Francesca otra vez. Jessica. Pues yo quiero hablar de la autoridad de padres e hijos. Yo creo que yo muy rara la vez desobedecí las cosas que mis papás me dijeran, pero en mi experiencia como madre, sí tuve muchos retos con mi hija Paola, de que ella no quisiera seguir, ¿verdad? Lo que era mi autoridad. Así que esto, ¿verdad? Eso también es una autoridad que nosotros debemos buscar practicarla correcta y sanamente, porque es muy importante verla para la formación de nuestros hijos. Muy bien, muy buen ejemplo también. Glory. Sí que me llamó la atención, ahorita tú mencionaste algo, y quiero dar un poquito de énfasis, y es el hecho de que a mí me ha pasado que, por ejemplo, y esto es en el área laboral, cuando yo no estoy de acuerdo con algo que mis superiores me dicen, y que me llevan a un nivel de estrés bien grande, o que simplemente es como que pongo una barrera de que no voy a aceptar, no me voy a alinear a lo que mis autoridades me están diciendo, la primera opción que tengo siempre es, o la primera opción que viene a mi mente es, voy a buscarme otro trabajo. Y realmente, leyendo un libro en estos días, ¿verdad? Decía que es bien fácil tomar ese tipo de decisiones. O sea, la autoridad de la iglesia no me gusta, me voy para otra iglesia. La decisión de la autoridad en mi trabajo no me gusta, me voy para otro trabajo. Y así sucesivamente. Y yo creo que a veces tenemos cierta resistencia a lo que es la autoridad. Y me imagino que hablaremos de eso más adelante, pero sí es interesante el hecho de que nosotros como seres humanos siempre tenemos ese tipo de resistencia ante la autoridad y buscamos las opciones de escape rápidamente. En el ámbito laboral yo podría estar toda la noche dando ejemplos de cómo he tenido confrontaciones y momentos bien difíciles de tensión con la autoridad, y hay momentos en los que me he alineado, hay momentos en los que he tenido que tomar otro tipo de decisiones. Sí, no es fácil, ¿verdad? Y escribe Cristal en el chat. Nos estamos desahogando, escribió ella. Yo lo dije desde el principio, yo sé que esta clase no la íbamos a terminar en un día por las experiencias que todos hemos tenido con diferentes autoridades en diferentes lugares. Ok, mire lo que dice la introducción del libro, y con esto continuamos. Dice, me gustaría leerla porque está bien interesante. Mire cómo dice, muchas personas en nuestra cultura sospechan mucho de la autoridad. Al fin y al cabo, puede usarse para oprimir, abusar y denigrar a las personas.
El hecho de que la autoridad sea abusada tan a menudo ha llevado a algunas personas a considerar la propia autoridad como algo inherentemente malo. Pero como veremos en la escritura, en este estudio, la autoridad misma es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre nosotros. En resumen, cuando nosotros hablamos de autoridad, podemos verlo como si fuera una cosa mala, porque la realidad es que muchas personas a través de la historia abusaron de la autoridad y han hecho cosas horribles. La historia está llena de gente que ha abusado de autoridad y han ocurrido cosas horripilantes durante toda la historia. Pero la Biblia misma nos habla sobre la autoridad y lo que quiere la escritura es enseñar lo que dice la Biblia sobre las autoridades. La idea principal dice, la autoridad es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre nosotros. La autoridad es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre nosotros. Y comienza leyendo en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enalteció delante de Dios y dice que Dios lo hizo, lo puso a comer hierba como las bestias. Del palacio terminó en el campo, ¿verdad? Y cuando pasó cierto tiempo, Dios le devolvió la conciencia a Nabucodonosor. Y estas son las palabras que dice Nabucodonosor luego de entrar en sí, de estar varios años como las bestias en el campo, ¿verdad? Luego de ser rey y que Dios lo humillara de esa manera. Dice Nabucodonosor, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga qué haces. Daniel 4, 34 y 35. Y con ese verso comenzamos las preguntas de la clase de hoy que tienen que ver con las autoridades. Adelante, Glory. Pregunta número 1. Ok. Pregunta entonces, número 1. ¿Qué confiesa Nabucodonosor acerca del dominio y el reino de Dios en este pasaje? ¿Qué confiesa Nabucodonosor acerca del dominio y el reino de Dios en este pasaje? Ese está fácil. A ver, Naomi. Bueno, dice que su dominio es sempiterno. Yo estaba buscando esa palabra y creo que dice que sempiterno significa que es desde el principio hasta el final, ¿sabes? No tiene fin realmente. Que Y dura su para reino, siempre. pues, exacto, que dura para siempre. Y su reino para todas las edades. Muy bien. Entonces, dice aquí que el reino y el dominio de Dios son eternos y que su gobierno se extiende sobre todos los habitantes del cielo y de la tierra. Pregunta número 2. Dice, ¿qué dice Nabucodonosor acerca de la relación de Dios con la gente? ¿Cómo describirías esta relación? ¿Qué dice Nabucodonosor acerca de la relación de Dios con la gente? ¿Cómo describirías esa relación? Mercedes. Sí.
Adelante. Dice que nosotros no somos nada y la relación que Dios tiene con nosotros es porque a Él le place, porque nosotros no valemos nada sin Dios. Muy bien. ¿Ok? ¿Algo más que alguien quiera aportar? Sí, ¿alguien que quiera decir algo más? Muy bien. Ok. So, la contestación dice del autor. Nabucodonosor dice que Dios hace lo que le place con los habitantes de su tierra y nadie puede obstaculizar sus planes o cuestionar su justicia. En otras palabras, Dios ejerce una plena soberanía y autoridad sobre los seres humanos. ¿Ok? O sea que, en resumen, estamos bajo la autoridad de Dios. Nos guste o nos disguste, querramos o no. Así es. Bien. Todo el mundo. Todo el mundo. No hay, Los que, no hay exacto. quien no esté. El que cree y el que no cree. Y es interesante como lo dice el autor, ¿verdad? La contestación que dice Nabucodonosor dice que Dios hace lo que le place con los habitantes de su tierra. Su tierra. Su tierra, porque es de él fue el que la hizo. Entonces, por eso es que él puede hacer lo que él quiera. Y nosotros estamos bajo esa autoridad de Dios, nos guste o no nos guste. No podemos, estamos confinados a este planeta, no podemos hacer más nada. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. En Génesis capítulo 1, ¿verdad? Leemos acerca de cómo Dios creó el universo entero, incluyendo la tierra. Mira, pero no leíste la 3. Ah, no leí la respuesta. Okay. La pregunta número 3. Oh, ok. Dice, ¿cómo reacciona tu corazón a este tipo de lenguaje, a la idea de que Dios gobierna sobre todo y hace todo lo que le place en el cielo y en la tierra? ¿Cómo te cae el ojo en eso? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Por eso la introducción fue tan larga, porque cuando hablamos de autoridad, todavía hay gente que puede pelear con eso, que piensan que eso no es así. Bueno, ¿cómo reacciona tu corazón a este tipo de lenguaje? Dice la pregunta. A la idea de que Dios gobierna sobre todo lo que hace y hace todo lo que le place en el cielo y en la tierra. Neimi y después Cristal. Bueno, cuando yo estaba leyendo esa pregunta, yo estaba reconociendo, ¿verdad? Que en todo momento tenemos que estar sumisos, ¿verdad? Porque no tenemos ningún tipo de control de nuestra vida, ¿sabes? Si nosotros entendiéramos que nosotros debemos respirar cuando Dios le plazca, nosotros pudiéramos llevar una vida en agradecimiento al Señor en todo lo que hagamos, porque así como Él nos creó a nosotros, Él tiene la potestad en cualquier momento de cortarnos la respiración y hasta aquí vas a llegar. Yo creo que cuando nosotros analizamos esas palabras, nosotros le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos haya permitido poder alcanzar misericordia a través de Jesucristo y poder agradarlo a través de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Amén. Cristal. Hola, yo creo que aunque quizás no del mismo nivel, pero yo digo, ok, hay gente que no cree esto, ¿verdad? Ellos y viven de acuerdo a eso, pero para mí yo creo que es, no quiero decir peor, pero es triste también tú creerlo y pelear con eso. Es como que tú dices, ok, tú conoces esa realidad, aceptas esa realidad en tu corazón y entonces cuando suceden las cosas, peleas o reaccionas de una manera que no debería. Para mí yo creo que eso es peor. Pero yo creo que eso nos debería de dar aliento, aunque quizás pues nosotros podemos decir, yo conozco esta verdad de que Dios gobierna todas las cosas y cuando suceden las cosas que no me gustan, pues no asumo la actitud de creer esa verdad o entender esa verdad
Sin embargo, pues Dios mismo también nos permite que estemos en situaciones para que nos demos cuenta de que realmente nuestro corazón no está en el lugar de que debería de estar ante esa verdad. Yo creo que para que ustedes vean cómo va la clase, ¿verdad? Comienza con la máxima autoridad, la autoridad de Dios. Y yo creo que mientras siga la clase va a ir bajando y vamos a ver diferentes otras autoridades, pero comienza con Dios porque realmente no podemos negar, por más rechazo que le podamos dar a eso, o sea, no podemos hacer nada, no tenemos control sobre nuestra vida, no tenemos control de dónde nacemos, no tenemos control de dónde morimos, no tenemos control de absolutamente nada. ¿Sabes? Si alguien piensa que tiene control de cosas como esa, pues está soñando, y aunque se revele, es obvio que Dios tiene control de eso porque no está en sus manos ni en las mías. Así que comienza la clase diciendo que hay una autoridad suprema y esa autoridad se llama Dios. Lo aceptemos a alguien o no lo aceptemos, ¿ok? Yo iba a decir que el hecho de que alguien no lo acepte o no lo crea no significa que no es cierto o es real. Así mismo es. Naomi. Así mismo es, Glorimar. Y en esa misma línea, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo el primer capítulo de Habacuc, uno se pone a leer cómo Dios levantó él mismo, levantó al pueblo de los caldeos para que sometiera a cautiverio al pueblo de Dios. ¿Sabe? Dios utiliza aún las personas que no creen en él, pero es para que veamos la magnitud de quién es Dios realmente, que aunque realmente tú entiendas que no estás bajo la autoridad de Dios, cuando Él quiera utilizarte para hacer lo que Él tenga que hacer en la tierra, Él lo va a hacer, y lo vimos muchas veces, lo vimos con Jesucristo, lo vimos en el transcurso, ¿verdad? de la crucifixión de Él, cómo Él utilizó todos esos soldados romanos para cumplir el plan que Él ya había establecido desde antes de la fundación del mundo. Así aún la gente que no quiere reconocerlo como el Dios que el Dios creador, ¿verdad? De cada uno de nosotros, Él va a hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Amén. Muy bien. Ahora sí, Glory, la otra pregunta. ¿Estás en mute? Dice la respuesta. Dice la respuesta. El corazón de un cristiano debería alegrarse, humillarse y ofrecer adoración al contemplar la soberanía incomparable de Dios sobre todas las cosas. Pero muy a menudo el orgullo brota de nosotros y pensamos, esto no es justo. Esto no es justo. Pero revelamos nuestros corazones contra el gobierno de Dios, es la esencia misma de nuestro pecado, DH. Así que debemos cultivar una reverencia, un temor y una humildad apropiada ante Dios, regocijándonos porque Él es Rey de todos y nosotros somos sus súbditos. Nos guste o no, eso lo añadí yo. Mira, es increíble. Mira, déjame decir algo. Yo en estos días le dije a Cristal, le dije, necesito que ores por mí porque realmente nosotros oramos por las cosas, ¿verdad? Y yo estuve orando por algo, una petición delante del Señor. El Señor no me concedió lo que yo pedí. Y de cierta manera yo decía, pero entonces, ¿por qué me permites meterme por ahí, Señor? Y me sentí tan mal de contender con Dios, porque yo dije, Señor, perdóname, porque es este sentimiento de que yo entiendo que tú eres soberano, de que oré para que se haga tu voluntad y no quedo conforme con lo que tú decides. O sea, y es orgullo, es egocentrismo, es falta de humildad. Son tantas cosas las que se involucran, para vergüenza mía, lo confieso,
Pero para que vean que a veces nosotros sabiendo en teoría lo que dice la palabra de Dios, muchas veces lo olvidamos o lo queremos olvidar o simplemente nos rebelamos contra el Dios todopoderoso y al Dios que nosotros conocemos. Es increíble. Así que de verdad espérate que Cristal tiene la mano levantada. Sí, que en el libro que estamos estudiando los viernes, las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, Nancy Demos comenta que muchas veces nosotros tenemos una desconexión entre lo intelectual y lo que nuestro corazón experimenta. Y eso sucede a raíz de que hemos creído una mentira. Y pues lo que dice Glory nos pasa a todos definitivamente, que porque si creemos que Dios es bueno, que Dios nos ama, si tenemos todas esas verdades bien claras, pues cuando nos sucede cualquier cosa, pues como tenemos a Romanos 8:28, pues nosotros decimos, ok, sabemos que esto es para nuestro bien, pero nuestro pecado, porque no es el enemigo externo, ¿sabes? No es eso, nuestro pecado. Porque no tienes lo que tú querías. Nuestro corazoncito caprichoso, malcriadito, así como en ese tonito que hablaría mi hermana Maribel. Engañosito. Sí, pues ¿verdad? Nos arrastra y muchas veces sí tenemos la pelea porque eso es una evidencia, mejor dicho, de que tenemos el Espíritu Santo, de que creemos cuando tenemos esa batalla, porque a la gente no le interesa, el que quiere vivir como le da la gana o vivir como le da la gana, sin temor de Dios, pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos el pecado remanente en nosotros y tenemos esa batalla de que decimos, Señor, yo sé esta verdad, tengo este sentimiento, tengo este pensamiento, necesito que me ayudes porque ya, y uno se cansa, pero tenemos que recordar que esta batalla es una batalla hasta que cerremos nuestros ojos, hasta que el Señor regrese, y tenemos, gracias a Dios, la esperanza de que un día no va a ser así, porque de verdad que uno dice, Señor, pero sigo fallando en lo mismo, sigo tirándome para atrás en lo mismo. Es increíble, pero gracias a Dios de que tenemos la esperanza. Como la ovejita en la zanja. Así mismo, nos tiramos una cosa terrible, pero... Dos pasitos para adelante y para la zanja. Sí, pero yo creo que dentro de todo le tenemos que dar gracias a Dios porque esa misma lucha es la evidencia de que Él está obrando en nuestros corazones. Mira, escribe Amy en el chat. Por eso dije que esta clase nos confronta nuestro pecado en ese sentido que Glory trae con lo que ella dijo. Y Jessica escribe voluntarioso y manipulador. No sé si está hablando de nuestro corazón. No sé del corazón. Del corazón. Sí, ok. Mira, déjame decir una cosita que me vino a la mente, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios y hablamos de nosotros, y es que a veces realmente nosotros no ponemos en perspectiva quién es Dios y quiénes somos nosotros, y lo bueno que es Dios y lo malo que somos nosotros. Cada vez que nosotros abrimos los ojos, nos levantamos a pecar y a ofender a Dios. Y Dios pudiera matarnos ahí mismo, porque eso es lo que realmente nos merecemos, y Él es bueno. Y Él es tan bueno que envió a su Hijo a morir por nosotros, que nos levantamos todos los días a ofenderlo. ¿Sabes? Si yo no puedo entender eso, y aún así nos molesta que ahí diga que Dios es el creador de todas las cosas, que estamos en su tierra y que Él hace como Él quiere. ¿Sabes? Eso nos choca. Digo, Nabucodonosor tuvo que pasar, lo aprendió de la manera difícil, porque él se vanaglorió, ¿verdad? Y Dios dijo así, pero Dios no le hace eso a todo el mundo. Al final, un día te vas a enfrentar delante de Dios y te vas a dar cuenta del error que cometiste, pero Dios fue tan misericordioso con Nabucodonosor que le mostró
y lo dejó un par de años comiendo hierba. Y cuando despertó Nabucodonosor se dio cuenta de que, ay, ahora entiendo que yo soy una migaja en este mundo y Dios es soberano sobre todas las cosas. Y eso nos hace admirar más a Dios cada día, porque si yo veo cómo yo soy y yo veo cómo es Dios, no hay comparación. Cristal tiene la mano levantada. Sí, rápido, que con ese comentario que cerraste, vino a mi mente el gracias a Dios porque tenemos en la Biblia el Salmo 103, versículos 13 y 14, que dice: como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo, de que realmente no nos pasa eso por las misericordias de Jehová, ¿verdad? Dice que no hemos sido consumidos, porque es que así mismo, y yo lo veo bien evidente, y nosotros lo conocemos. ¿Cómo se levanta José Eduardo? Can I use the tablet? Y yo, pero eso es lo primero que tú piensas, en serio. Y a lo mejor yo no pienso en si puedo usar la tablet, pero a lo mejor pienso, ay, tengo que ir a trabajar, o ay, que esto, y es lo mismo. Y no le estás dando la gloria a Dios cuando abriste tus ojos, ese es el asunto. Exacto. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, eso es lo que nosotros no hacemos todos los días, no lo hacemos. Mira, yo una vez me propuse, me hice un reto yo misma. Quizás la primera vez que yo te escuché diciendo eso, Miguel, que ¿verdad? Como enseñanza de que nosotros abrimos los ojos y no le damos la gloria a Dios, yo misma me desafié y dije, cada vez que yo abra los ojos voy a decir, gracias Señor por este día. ¿Cuánto te duró? I failed, fallé, estrella. Y yo, ay Señor, pero ¿por qué se me olvida? Porque es increíble. Cuando uno abre los ojos está en el espacio sideral y lo que quiere es seguir durmiendo. Hacer una promesa como esa ya estaba destinada a caer. Testifico que caí. Bueno, Glory, sigue con el comentario que sigue y el verso bíblico. Mira, ¿puedo decir algo antes de que vaya Gloria a otro comentario? Perdón que interrumpa. Dale. Que pensando como Cristal dijo las cosas, es hasta lo malagradecido que somos, porque si ella piensa, tengo que ir a trabajar, como no poner eso, como que gracias Señor, porque en un mundo donde todo está tan complicado, qué bueno que yo tengo trabajo. Y lo digo también por experiencia, ¿verdad? Yo amo mi trabajo, pero hay días que yo no quisiera llegar a él. Y de momento digo, o sea, eso es lo que pienso, Jessica, hay mucha gente que no lo tiene, y tú lo tienes, agradece a Dios y avanza y va y hazlo con alegría y gozo. No, Jessica, peor que eso, mira, yo estoy seguro que tú estabas orando por ese trabajo. Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Cuando el Señor te dé el trabajo, ay, gracias Señor que me dio el trabajo. Ya al segundo año de tú estar trabajando ahí, no quiero trabajar. ¿Sabes? En serio, no quieres ir al sitio que Dios te dio y que tú le diste tantas gracias cuando te lo dio. Pero sí queremos cobrar. No queremos llegar, pero sí cobrar. Ok, dice los comentarios. Cristal escribió, no, eso no fue, eso fue para mí, ¿verdad? Dice Iraida, a mí me pasó eso mismo, Glory, y creo que todos fallamos. Así que Iraida trató también. Mira, Iraida trató de abrir los ojos y Señor, gracias. O sea, que los que me han escuchado decir eso han tratado de darle las gracias a Dios cuando abre los ojos y no han podido. Joel lo dijo, ok, muy bien. Exactamente cuando escuchó a Joel decir eso mismo, ok. Sí, pero es para que veas realmente cómo está nuestro corazón, que ni siquiera podemos abrir los ojos y decir, gracias Señor por el día de hoy. Y puede que lo hagamos un día, 2 días, 3 días, y ya como a la semana, difícil. Lady dice, a veces nos quejamos de comer lo mismo y hay gente que no tiene que comer. Eso es correcto también. Eso es correcto. Ok, Glory, dale. Ustedes saben el texto que dice, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Algo así es que dice, parafraseando, ¿verdad? El texto. Si nosotros diéramos una clase de eso, wow, de verdad que tendríamos 800 ejemplos, sí, de esto. Y es increíble ver la lucha que como creyentes nosotros tenemos para agradar a Dios y de verdad
es ahí cuando nosotros tenemos que ver la misericordia de Dios que nos mantiene vivos. De verdad que sí. Ok. Dice en Génesis 1, leemos acerca de cómo Dios creó el universo entero, ¿verdad? Incluyendo la tierra y la humanidad. Esto es lo que dijo Dios cuando creó a los seres humanos, particularmente cuando creó a los seres humanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, 26 al 28. ¿A la imagen de quién fue creado el hombre? Verso 26. ¿A la imagen de quién? Eso es un bombito al pitcher. Ese. ¿A la imagen de quién? Rapidito, para irnos a las próximas. ¿A la imagen de quién fue creado el hombre? De Dios. Muy bien. ¿Y qué implica el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios en cuanto a la relación del hombre con la creación? Esa es la pregunta número 5. Tener autoridad también. ¿Ok? ¿Qué va? Neymi escribe que le dio señorío, así como Dios tiene el señorío total del planeta. ¿Ok? Dice el autor que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Significa que debe ejercer dominio sobre la creación, administrando adecuadamente sus recursos y reflejando el gobierno de Dios sobre ella, que fue los versos que leímos, 26 al 28. Así que en el verso 28, Dios le dice al primer hombre y a la primera mujer que fructifiquen y se multipliquen para llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué aprendemos entonces acerca de la autoridad a partir de este pasaje? ¿Qué aprendemos de la autoridad a partir de este pasaje que acabamos de leer? Cristal. Que la autoridad da poder, pero también tiene responsabilidades. Que cuando tenemos autoridad, tenemos una responsabilidad. Cuando Dios nos dijo a nosotros, administren la tierra, gobiernen la tierra, cuando le dijo eso a Adán y Eva, ellos tenían ya una responsabilidad de crear un orden, de lo que conllevara en ese momento la organización, dar cuentas a Dios de lo que ellos estaban haciendo. Ajá. Neymi también levantó la mano. Sí, yo entiendo que es para que... ¿Cuál fue la pregunta, Gloria? Se me olvidó. La pregunta dice, ¿qué aprendemos acerca de la autoridad a partir de este pasaje? Bueno, aprendemos que toda la autoridad que tengan los seres humanos aquí en la tierra proviene de Dios. No importa el puesto o la autoridad que tengamos aquí en la tierra, toda la autoridad que nosotros tengamos proviene de parte de Dios. Ajá. Lee los comentarios, Miguel, del chat. No hay más ninguno. Ah, ok. Pues dice la contestación que de este pasaje aprendemos que Dios ha delegado autoridad sobre la creación a todos los seres humanos. Además, aprendemos que ejercer autoridad sobre la creación es parte de lo que significa ser humano. Dado que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, todos hemos de ejercer autoridad sobre la creación de un modo justo. Somos responsables de cuidar lo que Dios nos ha dado. Eso es así. Entonces, en esta pregunta dice, en varios lugares diferentes de la escritura, Dios da tipos especiales de autoridad a grupos específicos de personas. Lee cada uno de los siguientes pasajes y entonces vamos a responder algunas preguntas. Los pasajes son
Romanos 13 del 1 al 7, no sé quiénes lo pudieron leer, Efesios 6 del 1 al 4 y Hebreos 13 del el 7 y el 17. Y entonces dice que responda. ¿Lo podemos leer? ¿Quieres que lo lea? Yo cojo a Romanos 13 del 1 al 7. Ok, ¿Está bien? dale. Entonces tú léete el otro y alguien Ajá. que busque el tercero. ¿Cuál es el tercero? Hebreos 13, 7, 17. Ok. So, yo voy a leer Romanos 13 del... ¿Era de qué? Del 1 al 7. Mire cómo dice esta. Y este Romanos 13 es famoso por esto mismo. De hecho, este verso ha sido tema de discusión en estos días con el asunto de la pandemia. No quiero salirme del tema, aunque estamos dentro del tema. Pero ¿cuánta autoridad ha tenido el gobierno para cerrar una iglesia en medio de una pandemia? Muchas iglesias utilizaron Romanos 13 para responder esa pregunta. ¿Ok? Así que mire lo que dice aquí. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no tener la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta ahí llega Romanos 13, del 1 al 7. Efesios 6, del 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Alguien tiene Hebreos? Amén. Ajá. Hebreos 13 del 7 al 17 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. ¿A quién concede Dios la autoridad en los pasajes que hemos leído? ¿A quién Dios concede autoridad en los pasajes que leímos? En Romanos, en Efesios y en Hebreos. ¿A quién le ofrece Dios autoridad? ¿A quién le concede Dios autoridad en Romanos? Al Jessica. gobierno. Ahora, Al gobierno, ¿verdad? A las autoridades. En Efesios, los versículos que leímos de Efesios. A los padres. A los padres, muy bien. Y en Hebreos, ¿a quién le concede autoridad? Pastores de iglesia. A los pastores, muy bien. ¿Para qué concede autoridad? ¿Para qué concede autoridad al gobierno? En Romanos 13, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder hacer justicia de los que hacen las cosas malas. Muy bien. En Efesios, ¿para qué concede autoridad a los padres? Para instruir a los hijos en la disciplina y en el temor del Señor. Correcto, muy bien. ¿Y para qué concede autoridad a los pastores? En Hebreos 7 y 17. Porque ellos velan por nuestras almas. Muy bien, muy bien. Así que en Romanos 13, del 1 al 7, habla de la autoridad que Dios concede al gobierno. Y antes de seguir leyendo lo que el autor puso, ¿qué respuesta exige Dios de aquellos que están bajo esta autoridad? ¿Qué respuesta exige al gobierno en Romanos capítulo 13? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta de parte de nosotros hacia ellos? No, ¿qué respuesta exige Dios a aquellos que están bajo la autoridad? ¿Qué Dios espera que lo que hagamos nosotros que estamos bajo la autoridad del gobierno? Okay. ¿Qué Dios espera que tú hagas con el gobierno? Bueno, obediencia, que tengamos obediencia también. Exactamente. Es que me recuerdo de cuando Ricky renuncia aquí, eso fue lo que Miguel me leyó cuando pasó lo que pasó aquí con la salida del gobernador en Puerto Rico. Y Miguel me leyó sobre eso y obviamente uno empieza a crear conciencia sobre esas cosas. Porque a los que no somos obedientes y someternos, también ahí dice Dios que nosotros vamos a recibir, ¿verdad? Un justo castigo por eso. Así Sí. que sí me hizo meditar. O sea que dejaste de decir Ricky renuncia. Ay, mira, Ricky no quiere renunciar. Calle, no pongas ese tema de la clase. Bye. Ok, está bien. Mira que regresó, Entonces, está ahí de nuevo. Él está ahí de nuevo. No pueden Votaron hablar por él. de eso, adiós. ok. Romanos dice 13, 1 al 7. Habla de la autoridad que Dios concede al gobierno. Él concede esta autoridad con el propósito de premiar a quienes hacen el bien y castigar, como dijo Neimi ahorita, a los que hacen el mal a fin de promover el bien de la sociedad. También otorga la autoridad para cobrar impuestos. Por tanto, aunque no nos guste, en respuesta debemos honrar, someternos, obedecer y pagar impuestos a nuestras autoridades gobernantes. Mire, de verdad que yo conozco bueno, ustedes la conocen también, Aida Garay, que ha estado en nuestra iglesia, ¿verdad? En ocasiones. Ella es CPA, ella es contador público autorizado, ella es CPA. Y yo recuerdo que al principio de su carrera, cuando ella se graduó y ¿verdad? Estaba ejerciendo algunas tareas como CPA, ella decía, wow, en la temporada de los taxes los cristianos se vuelven inconversos, poniendo a los perros, a los hijos, a los abuelos, a los tíos en los impuestos para no tenerle que pagar impuestos. Sí. para no pagar impuestos.
Y yo creo que, ¿sabes? Es importante el que nosotros entendamos, la misma Biblia nos manda a que nosotros honremos, nos sometamos, obedezcamos y paguemos impuestos. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que pagar impuestos a nuestras autoridades gobernantes, nos guste, nos disguste. Esa es la manera en que esto está diseñado. Y nosotros tenemos que hacerlo por obediencia a Dios. Así que tenemos que meditar en eso. Tengan cuidado con eso. Esos sobrinos que los ponen como hijos y toda esa cuestión. Sí, o voy a reclamar a mami aunque ni le envío $10 para mantenerla, pero sí, no, eso está bien fuerte. Pero anyway, Efesios 6:1-4 habla de la autoridad que Dios ha dado a los padres sobre sus hijos. Él les concede autoridad para enseñar, formar y disciplinar a sus hijos para enseñarles a vivir según la voluntad de Dios. Así que los niños, ¿verdad? Los niños que están bajo la autoridad deben responder sometiéndose y obedeciendo a sus padres. ¿Ok? En Hebreo, lo que leímos en Hebreo, el verso 7 y el verso 17 específicamente, habla de la autoridad que Dios le ha dado a los líderes de la iglesia. Y esta autoridad tiene como propósito de enseñar la palabra de Dios, guiar a la iglesia y ser un ejemplo de una manera piadosa de vivir para que la iglesia crezca hacia la madurez en Cristo. En respuesta a eso, los miembros de la iglesia deben someterse a sus líderes e imitar su forma de vida en la medida en que los líderes de la iglesia siguen a Cristo. Y yo creo que eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque a veces mal infundado, mal predicado, mal vivido, vemos quizás algunos líderes, ¿verdad? Que más allá de reflejar el carácter de Cristo en humildad y en una manera piadosa de vivir, hay personas que, ¿cómo diría? Ponen en pedestales a los líderes o a los pastores y es como que son los intocables, son los que, o sea, ellos no pecan y realmente no es así. Ellos tienen un rol, tienen una responsabilidad y ellos son los que darán a cuenta a Dios por nuestras vidas. Pero al fin y al cabo también Dios les demanda vivir una vida piadosa y que imiten, ¿verdad? A Cristo, que representen a Cristo, porque de esa manera los miembros de la iglesia, ¿verdad? También vamos a imitarles a ellos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas o comentarios antes de ir a la pregunta número 8? No, yo leyendo este pasaje de Romanos, ¿verdad? Que la autoridad que hay ahora mismo, ¿verdad? Son puestas por Dios. Me acuerdo cuando estaba leyendo la creación, cuando llega antes del diluvio, como Dios dice, ¿verdad? Que la maldad del hombre ya estaba regada en la faz de la tierra. Y yo no sé, es como un tipo de pregunta, porque realmente no conozco si para ese momento había algún tipo de autoridad de gobierno, empezando el principio de la creación de Dios. Entiendo que no sé si Miguel después me aclare, pero vemos que, ¿verdad? Que la maldad estaba tan rampante y yo me pongo a pensar en los días de nosotros ahora mismo, cómo fuera el planeta de nosotros si no hubieran autoridades, ¿sabes? Aún con autoridades vemos las atrocidades que se están viviendo. La última que escuché fue la de Puerto Rico, una noticia súper terrible y triste, ¿verdad? Que eso lo ha corrido el mundo entero. Pero yo me imagino a todas las personas, ¿verdad? Sacando su corazón de piedra a pasear sin autoridades que estén pendientes a eso. Sería algo desastroso realmente. Sí, la realidad es que los gobiernos son establecidos por Dios, nos guste o no nos guste, y están ahí porque Dios los puso para eso mismo, para establecer un orden. Sí, son los que están a cargo de la seguridad y las leyes. Y es interesante que cuando Pablo escribe Romanos, no se crea que Pablo estaba escribiendo esto en un gobierno democrático donde tú ibas a votar a las urnas y elegías tu gobernador. No, el gobierno en el cual estaba Pablo escribiendo esto era uno que perseguía inclusive a los cristianos, ¿sabes? No había libertad como las tenemos hoy. Quizás no había la libertad de expresión que nosotros tenemos, y de hecho el gobierno terminó quitándole la vida al apóstol Pablo, y sin embargo
Él escribe que tenemos que obedecer a las autoridades y tenemos que pagar impuestos. Y yo creo que el ejemplo que da Pablo es buenísimo, porque a veces nosotros mismos pensamos, ah, bueno, yo pago impuestos, pero si el gobierno hace algo bueno, o sea, yo no voy a pagar impuestos para este gobierno, no. A mí no me gusta Trump, no, a mí no me gusta Biden, y por eso yo no le voy a pagar impuestos. Bueno, yo estoy seguro que Pablo no estaba pagando impuestos a un gobierno que realmente era un ejemplo de lo que es un gobierno cristiano y ejemplar, ¿sabes? Y con todo y eso, escribe esto de parte de Dios, del Espíritu Santo, de que nos tenemos que someter a los gobiernos y tenemos que pagar impuestos. ¿Cuánto más ahora que tenemos tantas libertades, tantas cosas que usted ve que se hace con los impuestos? Y que funcionan con eso, ¿sabes? El gobierno funciona con los impuestos de las personas. Claro, yo no estoy alabando el gobierno, yo sé que el gobierno no se puede creer, son personas caídas una vez más, pero la Biblia nos ordena eso y debemos de obedecerlo. Y piensan algunos, para que el gobierno se robe los chavos, mejor no lo pago Me yo lo robo impuestos. yo, sí, no, exacto. Exacto, como si fuera una acción diferente a la del gobierno. Para que me lo roben, me quedo yo con ellos. Tenga cuidado con eso. Escribe Neimi que Jesucristo se sometió al gobierno romano, sí, y el sometimiento de Jesucristo fue hasta la muerte, hasta la muerte. Neimi. No, de ese comentario que dice Glorimar, tú sabes que estaban enviando un estímulo de $1,400 por persona y ya yo lo había recibido y volvieron a enviármelo otra vez. Y entonces yo estoy hablando con una persona que no voy a decir el nombre porque ustedes lo conocen y me dice, chico, pero no digas nada, quédate callado, es bastante que nos roban. Y me acordé cuando Glory mencionó eso ahora mismo. Que dice, no, si ellos nos roban un montón, quédate con ellos. Dije, sí, pero aunque ellos nos roben, yo no me siento bien porque Dios sabe que ya ese dinero a mí me lo dieron. So, pero me trajo risa porque Glorimar exactamente pintó el cuadro de lo que me pasó a mí. Y esa mentalidad puertorriqueña, bueno, de puertorriqueño y de muchos otros sitios más, pero realmente es increíble. Y nosotros aplicamos esa regla para muchos aspectos de nuestra vida sin darnos cuenta que, ¿sabe? El que alguien te haga un daño y tú devolverlo de la misma manera, pues estás haciendo lo mismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es lo mismo. Anyway. Mira, Glory, yo no tenía tan claro Romanos 13 hasta que escuché una serie del pastor John MacArthur, que él la tiene en su página de la iglesia y la tiene en español. Muy buena sobre Romanos 13 y el sometimiento de los cristianos al gobierno. Él dice muchas cosas interesantes, muchas cosas que me chocaron, muchas cosas que aprendí. Y yo creo que ese texto es bien claro en nuestro deber como creyentes, como cristianos. Y como dije ahorita, ¿verdad? Con este asunto de la pandemia, muchas iglesias recurrieron a Romanos 13 para cerrar sus iglesias. Bueno, tenemos que cerrar las iglesias porque el, el, el gobierno no las está cerrando porque no quiere que se predique el evangelio. Ese no es el problema. No. El gobierno está cerrando porque hay una pandemia, ¿sabes? No es algo para que no se predique el evangelio. No lo están haciendo por afectar solamente a la iglesia, sino que otras personas fueron afectadas. Los estadios fueron afectados, los teatros fueron afectados. Entonces, no es solamente la iglesia la que se afectó con esa pandemia, no es una persecución contra el cristianismo. Entonces, basado en eso, y Romanos 13, muchas iglesias decidieron, ok, tenemos que obedecer las autoridades que Dios ha puesto, porque el texto es claro, mi hermano. Si usted desobedece el gobierno, usted está desobedeciendo a Dios. O sea, Dios puso ese gobierno y si usted lo desobedece, dice el texto que esto está desobedeciendo a Dios. Así de serio es este asunto. Amén.
Miguel, eso que lo que tú traes de la pandemia, pero de algunos, ¿verdad? Dentro de lo que dice Romanos 13, tuvieron que cerrar sus iglesias por obediencia, pero muchos otros se basaron en esos versículos para retar realmente al gobierno, porque ellos estaban yendo contra la ley divina, ellos estaban entendiendo que estaban yendo contra la ley divina en cerrar la iglesia, y uno de los que retó realmente al gobierno fue el pastor MacArthur, que él abrió la iglesia, aun cuando en California se había establecido de que no podían congregarse, él la retó, y yo creo que ese versículo, ¿verdad? Se ha puesto a nivel del mundo entero sobre realmente dónde cae la línea sobre la desobediencia a Dios y la obediencia a las autoridades o viceversa, ¿verdad? En ese punto de la pandemia era un punto de controversia que hubo en ese sentido. Sí, yo creo que yo no estoy muy de acuerdo. Mira, no todos somos perfectos. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo John MacArthur. Yo creo que, vuelvo y digo, yo no creo que esto haya sido una persecución. Yo no creo que estén cerrando las iglesias arbitrariamente. Yo estoy claro en que si el gobierno te impide, te dice, cierra la iglesia y no puedes predicar, entonces tú puedes desobedecer, porque lo dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Pero yo creo que había un riesgo en que se reuniera mucha gente en un mismo lugar, haciendo que este virus se esparciera. Y yo creo que eso es un peligro. Y no, no sé, yo veo los videos de la India y yo no sé cómo todavía la gente puede decir que esta pandemia no existe, que los hospitales están llenos, que la gente está muriendo. Aquí quizás la cosa se calmó un poco porque las vacunas ayudaron, pero otras partes del mundo todavía están sufriendo este asunto de la pandemia. Yo encontré un artículo, Naomi, te lo puedo enviar, es de un puritano por allá por el 1650, creo que es, y él escribió, déjame ver dónde lo tengo, porque tengo por aquí. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, adelante. Es posible que entonces, como el ejemplo que está trayendo Naomi, ¿verdad? Que yo no tenía esos detalles, no sabía que él había pues retado a la autoridad de esa manera, que también la interpretación bíblica uno la utiliza como desea, en cierto modo a veces también. Somos seres caídos, Jessica. ¿Qué te puedo decir? Por eso, pero como vamos a poner, como sabemos que ese es un pastor, ¿verdad? Y una persona de Dios bastante respetada, ¿verdad? Y muy seguido, no solamente por la gente que vive cerca de él y puede ser su iglesia local, sino que también muchos creyentes alrededor del mundo, ¿verdad? Siguen el ministerio de John MacArthur. Y al ver una acción como esa, pues podemos pensar, ¿verdad? Ahí obró su interpretación bíblica. Sí, lo que pasa es que cuando cierra la iglesia en California, MacArthur sintió que estaban discriminando contra su iglesia, porque habían otras cosas que estaban abriendo, pero a él no le permitían abrir su iglesia. Y por esa razón él decidió desobedecer la ley del gobierno, porque habían otros lugares donde sí se permitían gente, pero entonces la iglesia no se le permitía. Yo creo que en ese sentido él decidió eso, aunque yo realmente, vuelvo y digo, no estoy muy de acuerdo con esa decisión que él tomó. Somos seres caídos. Por eso, pero como compartiste que escuchaste un estudio que él hizo sobre Romanos 13, donde está incluido estos versículos que estamos compartiendo en esta noche, pues se puede ver en cierto modo que la interpretación bíblica estuvo de acuerdo a lo que dictó su corazón también. No, y si tú ves... Pero no creo, pero no necesito, digo, nadie... Si tú ves si tú ves la actitud de la iglesia de MacArthur al principio de la pandemia, ellos aceptaron lo que dijo el gobierno, ellos cerraron su iglesia, ellos siguieron todos los estatutos. El problema fue que pasó el tiempo y entonces otros lugares abrieron y a él no le permitían abrir. Y ahí es cuando él decide desobedecer el gobierno, porque él siente que le están diciendo,
No, o sea, él siente que, ok, pues aquí pueden abrirla, tu iglesia no. Entonces sí, sintió algún tipo de persecución y entonces es que él entonces decide abrir su congregación nuevamente. Exacto, que yo lo que quería aclararle a Jessica no es que no es que él interpretó ahora de manera diferente el texto. No, no, no. Lo que él predica, lo predica, ¿verdad? Interpretando expositivamente el texto, pero en el evento particular de la pandemia, al gobierno permitirle a bares, a otros centros abrir y a la iglesia no, él dijo, espérate, o abrimos todo o cerramos todo. Como eso no ocurrió así, sino que el gobierno fue selectivo al decir dónde pueden abrir o no, él entendió, ok, esto es persecución, voy a abrir la iglesia. Nadie puede, nosotros no podemos definir qué hay en el corazón de nadie, ¿ves? Pero yo creo que al momento de entender si eso fue una mala interpretación, si su acción fue una mala interpretación o una desobediencia al texto bíblico, no necesariamente, porque él lo que manifestó es si abren otros lugares, porque la iglesia no puede abrir. Ahora, el punto de Miguel es, entendiendo lo que está ocurriendo allí, aún así, él debió quizás haber pensado un poco más en la seguridad de salud de su congregación. Pensando en eso, en que en ese momento todavía el coronavirus estaba en todo su apogeo, aunque el gobierno de California permitió que otros lugares abrieran, Miguel entiende que él debió ser un poquito más sabio en el sentido de aún así permanecer cerrado por la seguridad de salud de sus miembros. Yo no quisiera ser responsable de la muerte de alguien en la iglesia porque se reunió en la iglesia. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que uno debería de tener cuidado con algo así. El hecho de que hay mucha gente que ha tirado números. Lo que está muriendo es 1%. Bueno, el por ciento no te duele porque no es ese por ciento no es tu hermano o no es tu mamá, ¿verdad? Yo creo que debemos de mirarlo de la manera de, oye, piensa si es tu hermano el que se va a morir, a ver si tú realmente vas a tomar esa decisión y pensar en el bien del otro, no pensar en mi propio bien. Yo encontré una cita de un hombre que se llama Richard Baxter. Él vivió del 1615 al 1691. Él es un pastor puritano. Y él escribió en el 1973 una pregunta, un montón de preguntas, pero mire qué interesante. La pregunta 109 dice, si el gobierno puede cerrar una iglesia. Y él contesta, dice, si el magistrado, el gobierno, por un bien mayor como la seguridad común, prohíbe las asambleas de la iglesia en tiempos de pestes, asalto de enemigos o fuego o necesidad similar, es un deber obedecerle. Eso fue para el 1650, y él está diciendo, si el gobierno prohíbe que se reúnan por tiempos de peste, por tiempos de guerra, fuego o alguna necesidad parecida, es un deber obedecerle. Yo creo que ahí caemos casi todos en esta pandemia. Yo creo que después, por eso debemos de tener cuidado al tomar Pero mire, mi hermano, algunas iglesias decidieron no obedecer esta regla. Mucha gente ha muerto y al final, pues, somos, como dije ahorita, somos seres caídos. Y cometemos nuestros errores. Otra cosa es, mi hermano, MacArthur no tomó esa decisión él solo, ¿sabe? Él se reunió con los ancianos de su iglesia, con su directiva, y ellos allí hablaron entre ellos y ellos decidieron en conjunto abrir y ellos enviaron una carta y todo. Así que Harley tiene la mano levantada y yo creo que ya se acabó la clase, Gloria, y nos fuimos con... Sí, Eso te iba a decir que son las 28. a lo que yo vi fue que él dijo como que él no solo decidió eso, sino él vio la estadística de
del estado que él estaba, que estaban diciendo, y él dijo que él vio que lo que ellos estaban diciendo no estaba yendo con la estática que ellos estaban diciendo, estaban viendo, como te dijo, los varios, cosas así. Y para él dijo, yo creo, de acuerdo a la palabra de Dios, él decidió que la palabra de Dios es esencial, es algo esencial para la humanidad o para el país o para el Estado. Entonces él la vio, pero él decidió, como cada uno tenía su decisión de ir y asistir a la iglesia o no asistir. No fue que él dijo, oh, vengan para la iglesia, o sino eso la vio la iglesia, el que quería asistir, asistía, el que no quería asistir, asistía. Los hermanos decían que ellos necesitaban, como que tenían esa necesidad de estar en la iglesia, cosas así, de estar con, tú sabes, congregarse, cosas así. Y así se fue llenando la iglesia. No fue que él le dijo que vengan a la iglesia, no, sino que la abrió la iglesia nada más. Él dijo, el que quiere ir, que vaya, que no quiere ir, que no vaya. Él dijo, yo voy a ir porque, tú sabes, eso es lo que yo quiero hacer. Yo voy a decidir ir para la iglesia, predicar, aunque haya hermano, aunque no haya hermano, yo voy a predicar la palabra de Dios, como yo siempre la predico. El que quiere venir a la iglesia a escuchar, que la venga, y el que no viene, tú sabes, todo el mundo tenía que tomar su propia decisión. Sí, yo voy a tomar el riesgo de ir para la iglesia, infectarme, cosas así, o yo me voy a quedar en la casa. Entonces, para mí, yo no lo veo mal, solo que la iglesia, el que quiso ir fue, el que no quiso ir no fue. Amén. Bueno, pues así terminamos, yo. ¿O alguien tiene algo más que decir? ¿No? ¿Nadie más? ¿Tú ibas a decir algo, Glory? No, que nos quedamos en en la lectura antes de la pregunta 8. Ah, ok. Está bien. Ya, ahí comenzamos la semana que viene. ¿Ok? Y esta clase, yo creo que nos ha tocado bastante porque tiene que ver con algo que hacemos y que no nos gusta hacer. Porque si lo ponemos de esa manera, que mucho nos gusta mandar, pero no nos gusta que nos manden, ¿verdad? Entonces, a la hora de yo ejercer la autoridad no hay ningún problema. El problema es cuando yo tengo que seguir la autoridad que está por encima de mí. Así que Dios nos ayude a poder tanto ser buenas personas cuando tenemos la autoridad y cuando tenemos que obedecer las autoridades, que Dios nos ayude a obedecer las autoridades, aunque a veces no nos guste a nosotros. Y recuerde, el tema de todo esto, y comenzamos con esto, y ya usted ve que bien está, es el liderato en la iglesia. ¿Ok? Todo esto es la introducción para ver quiénes son los líderes en la iglesia. ¿Ok? El líder en la iglesia no es el que habla bonito, el que tiene este don de elocuente o cosas como esta, no. Hay que tener algunas cosas y eso es lo que vamos a ver en estas clases. Así que vamos a hacer una oración, yo no sé si María está por ahí, pero vamos a orar por el hermano de María Mosquera, que pues está bastante malito y le sucedió, está en el hospital y no está ahora mismo en coma. Yo hablé con ella y vamos a presentar a su hermano. Así que le voy a pedir a todos que cuando vayan en oración, presenten al hermano de María en oración, ¿no? Y esperemos que Dios ponga su mano sobre él, ¿ok? Y a la misma vez, pues nos despedimos en oración. Señor, gracias en esta noche, Señor amado, por tu palabra, porque hemos aprendido más de ella, Señor. Ayúdanos a comprender que tú has puesto autoridades en este mundo, Señor, y a las cuales nosotros como cristianos debemos someternos, Señor. No es fácil a veces, pero tú nos diste el ejemplo de sometimiento más grande que puede haber, Señor. Permítenos, Señor, hacer como tú hiciste, ser imitadores tuyos, Señor amado, y que podamos ser mejores creyentes cada día, guiados por tu Espíritu Santo. Mira el hermano de María Mosquera. Dios mío, él está ahora mismo en una condición bastante grave, pero tú sabes todas las cosas, Señor. Él es tu hijo, tú le has salvado y su hermana, Señor, te sirve también, Señor. Estamos yendo, Señor, en ruego delante de ti, pidiendo tu misericordia para que tú pongas tu mano sobre él, Señor, y tú le sanes, Señor amado.
Permite, Señor, que él pueda levantarse y testificar de tu grandeza como hasta ahora lo ha hecho, Señor, y que nosotros como creyentes podamos dar testimonio, Señor, de que somos lavados con la sangre de Cristo y que en momentos difíciles también pueden venir a nuestras vidas, pero damos ejemplo de que tú moras en nuestros corazones, Señor. Gracias por María, Señor, y te pedimos por su hermano y por cada uno, Señor, de los que está aquí en esta noche, pidiéndote sabiduría para obedecerte, Señor, y ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga a